tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esto que es En Chacra Televisión, esta serie de entrevistas a las que hemos denominado En Primera Persona. En cada oportunidad les decimos que nuestro objetivo y nuestra principal fuente de información son los productores agropecuarios, para quienes se trabaja a diario a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. En el día de hoy tenemos el gusto de presentar a José Antonio Álvarez. Él es productor agropecuario, un hombre muy reconocido a través de las redes sociales, independientemente de su trabajo productivo, como Bumper Crop 1, muchos de ustedes lo deben seguir seguramente, y la entrevista en esta oportunidad estará a cargo de quien voy a saludar en este momento, que es el jefe de redacción de la revista Chacra, el ingeniero agrónomo Claudio Gianni. A ambos muchísimas gracias, presentados están, la entrevista a partir de este momento es de ustedes. Gracias, Karina. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? José, la idea es terminar hablando de algunos temas agronómicos, pero me gustaría empezar desandando algunas cuestiones que creo que son conflictivas y que conviene poner en blanco sobre negro. Seguramente tenés un número respecto del aporte del campo en términos de derechos de exportación de los últimos 15, 20 años. Sí. ¿Cuánto Vos te referís a... es ese número? Sí, bueno, han habido cálculos, digamos, de ciertas instituciones y también uno puede hacer un cálculo a grosso modo. Se calculan, digamos, desde la restauración de las exportaciones en el año 2002 hasta la fecha, que tal vez el número sea cercano a 150.000 millones de dólares, ¿no? Dejando de lado la comunicación del campo, que ya seguramente vas a abordar ese tema con Karina, ¿por qué no se visualiza en el grueso de la sociedad semejante aporte y la importancia de semejante aporte? Bueno, no, yo creo que se ha tratado durante muchos años de quitar la importancia justamente al aporte del campo, ¿no? No veo otra razón, simplemente de disimular, digamos, la importancia del sector y poder seguir avanzando sobre él, ¿no? Pero creo que todos los que pertenecemos al mismo somos conscientes bueno, de la cantidad de dinero que se nos va en ese tipo de gravámenes, ¿no? Que es como una curiosidad que ningún gobierno de los últimos 20 años hizo un esfuerzo grande por explicarle al resto de la sociedad lo que está aportando el campo. Bueno, creo que justamente no les conviene, ¿no? Porque si fuera tan evidente para el resto de la sociedad decir que el sector aporta el 80 o el 90% o el 70%, según el momento que uno lo calcule, ¿no? De las ganancias al fisco y eso después no se ve reflejado en una mejora para la sociedad, creo que motivaría que la sociedad le pida cuentas de qué se hizo con ese dinero, ¿no es cierto? Lo que se hizo con ese dinero fue justamente quitarlo de manos privadas y evitar que el PBI aumentara, ¿no? Como pasó en otros países. Ese dinero que pasó de manos privadas al Estado, y una vez que quedó atrapado ahí, dejó de producir riqueza, ¿no es cierto? Y tenemos en claro que no cumplió ninguna función demasiado útil en la sociedad, salvo mantener determinados ingresos de determinados sectores. Sí, bueno, se utilizó en gasto, ¿no? Digamos, el tratamiento fiscal de cualquier sector económico debiera ser, digamos, aportar a lo sumo un tercio de lo que gana, ¿no? Y el resto tratar de reinvertirlo y, bueno, con eso generar, por supuesto, mayor capitalización y más trabajo genuino, que en realidad es el que hace que después necesite gastar menos dinero en subsidios, ¿no es cierto? Eso es así en todo el mundo, ¿no? Que nosotros no querramos reconocerlo es otra cosa, pero generalmente los países funcionan así, ¿no es cierto? Otro concepto muy particular es que el producto del campo es como visto casi como un bien público. El gasto es privado, pero el bien es público. Bueno, la actividad es una actividad productiva como pocas, ¿no es cierto? Es de las pocas que realmente crea riqueza prácticamente de la nada, ¿no? La mayoría de las otras industrias
transforman riqueza previamente obtenida por los sectores. Yo creo que el aporte justamente de estas actividades que crean riqueza de la nada, que son fundamentalmente los alimentos y la energía, son digamos, de una importancia que no se puede negar, ¿no es cierto? Yo creo que llenar de gravámenes a los sectores que crean riqueza justamente hace que impida que otros después la puedan transformar. Y por eso el nivel tan bajo de gente, digamos, abocada a trabajos productivos que tiene el país, ¿no? ¿Cómo es la actitud del resto de la cadena? Bueno, el resto de la cadena, en muchos casos, no le ha importado mucho esa acción, ¿no? O sea, más, algunos de ellos se han aprovechado justamente de esas injusticias, ¿no? Todavía, digamos, escuchamos por estos días gente que, bueno, le machaca al anterior gobierno haber igualado los derechos de exportación entre las materias primas y la transformada, ¿no es cierto? Sin percatarse que en realidad se estaba, digamos, tratando de reducir una injusticia que durante muchos años se cometió, ¿no? Porque, digamos, el sector siguió con un 35% menos por su producto y quienes lo transformaban, en muchos casos, tributaban solamente el 5%, ¿no? Digamos, ese complejo aceitero del que todos nos vanagloriamos, lo pagaron los productores, no lo pagó la industria. Decime, esta emisión la va a ver mucha gente del campo, obviamente, y también gente de la ciudad. ¿Se gana plata fácil en el campo? ¿Es un negocio sencillo? ¿Los riesgos son bajos? Ah, bueno, como vos bien conocés y como Karina también conoce, los riesgos son altos, ¿no? Estás a cielo abierto siendo, tenés una serie de riesgos inherentes, digamos, a la actividad, que son conocidos y que además se reproducen, digamos, en todos los países que son productores de alimentos, pero a su vez después tenés los riesgos, sobre todo de cambio de reglas de juego, que acá en Argentina son constantes, ¿no es cierto? Si vos tomás la renta de una hectárea y lo dividís por el valor del capital, estás más cerca del 1 o el 2% que del 5% que deberías tener, ¿no es cierto? Y eso que estamos todavía considerando valores de la tierra que hoy no se verifican porque no hay operaciones que convaliden esos valores por los cuales uno, digamos, sigue evaluando el capital, ¿no? Decime, la Argentina tiene hoy 11 millones de personas en ayuda alimentaria. ¿Por qué nos pasan estas cosas si es un país que produce lo que produce? Bueno, porque justamente no hay trabajo productivo. Y no hay trabajo productivo porque las empresas ven cercenadas su capacidad de ahorro y su capacidad de inversión por la alta presión fiscal. Es eso, digamos, la rentabilidad nuestra es una rentabilidad más que buena comparada con otros países que hacen lo mismo que nosotros. El tema es que después gran parte de la rentabilidad pagada por el Estado y, bueno, yo hace poco calculé que para un caso, digamos, particular ronda el 80%, digamos, estimaciones de FADA se sitúan un poco menos, alrededor del 70%, ¿no? Pero bueno, no difieren mucho en el cálculo, ¿no? Yo tal vez consideré, digamos, una mayor reposición de nutrientes y, digamos, una tasa de renovación de maquinaria más apropiada a lo que debería ser y no a lo que es, y tal vez por ahí pueda haber esa diferencia en el 10% que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero digamos, hablar del 70 o el 80% de participación del Estado en las ganancias del productor es una locura igual, no debería ser más del 30% como es en otros países, ¿no es cierto? Esa menor capacidad, digamos, de rentabilidad y de ahorro y de capitalización es una menor capacidad de creación de empleo productivo y obviamente una mayor necesidad del Estado de sostener a gente que no puede ganar su sustento digamos, de manera autónoma, ¿no? ¿Cuáles son las grandes ideas equivocadas que frenan la generación de riqueza en el país? ¿Cómo las caracterizarías? Bueno, yo creo que parte de la sociedad, ¿no es cierto? No, digamos, uno puede tener una equivocación y en 4 años habla, digamos, si algo no tuvo. Pero justamente esto persiste en el tiempo porque
la sociedad sigue apostando por lo más fácil, creo yo, ¿no es cierto? Yo no le echo tanto de la culpa solo a la clase política, sino a la sociedad en general, ¿no? Nosotros vemos que mucha gente cuando puede elige lo más fácil, ¿no es cierto? Se anuncia un nuevo sitio y hay colas de 5 cuadras para anotarse. La verdad que eso no. Una cosa es que uno esté transitoria y tenga que acudir porque no le queda otra, y otra cosa es que uno elija, digamos, al Estado como medio de vida. Yo lo dije alguna vez, ¿no? El Estado es un conjunto de servicios públicos, no es una doctrina ni es un medio de vida, ¿no es cierto? Nosotros justamente tenemos que exigir cuando esos servicios no son prestados de la manera que corresponde y alertar cuando el Estado avanza sobre actividades que no le competen. ¿Cómo ves esta idea de vivir con lo nuestro? Bueno, vivir con lo nuestro es resignar un mercado de 7.750 millones de clientes y conformarse con 44, que a su vez poco son muy productivos. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Nosotros producimos hoy, con estas condiciones y con esta presión fiscal, alimentos para 400 millones de personas. Perfectamente podemos producir el doble, pero perfectamente, haciendo un uso más intensivo de los insumos que hoy aplicamos y a su vez extendiendo, digamos, la frontera agrícola sustentable, sobre todo riego, porque tampoco hay una red ferroviaria, digamos, que baje los costos de transporte justamente de zonas alejadas de los puertos, porque no hay justamente plantas que transformen la materia prima, porque obviamente no quedó primero rentabilidad para justamente aumentar el valor agregado. Y bueno, yo creo que conformarse justamente con un mercado tan chico, teniendo todo el mundo a disposición nuestra, es un error estratégico, ¿no? Sobre todo porque de los 200 países que existen en el mundo, hay solamente 11, y la Argentina siendo probablemente el tercero en importancia, que tienen capacidad suficiente para producir alimentos para el resto de los 189 países, ¿no es cierto? Que nosotros resignemos esa posición por una visión cortoplacista y por haberle dicho a la gente que tiene derecho a vivir sin trabajar, yo creo que es lo que está arruinando el país desde hace décadas, ¿no? Ahora que hablas de lo que podemos llegar a producir, otro de los puntos de conflicto es el uso de agroquímicos. Últimamente han aparecido algunas versiones disparatadas sobre el tema de fertilizantes. ¿Por qué no le explicas a la gente qué pasaría en el caso de dejar de usar estos productos? Sí, bueno, yo justamente he tenido alguna discusión que me ha valido algún insulto, justamente por marcar eso, ¿no? Yo creo que la verdad, y soy crítico sobre todo con las instituciones, digamos, técnicas, ¿no? La verdad que hoy tenemos nosotros genética que viene de afuera o que también es propia, ¿no es cierto? Con posibilidad de alcanzar, en el caso, para poner un ejemplo del maíz, que es donde más se nota la diferencia, ¿no es cierto? Tenemos genotipos para alcanzar 25.000 kilos de producción por hectárea, digamos, ¿no es cierto? 6 veces más que lo que producíamos hace décadas, ¿no es cierto? Y ver que hay propuestas de modelos que le llevó a tantas empresas tantos miles de millones de dólares y la vida de tantos científicos para justamente llegar a semejante nivel de eficiencia en el uso de los recursos que son limitados, y resignar y decir que podemos producir como en la década del 40 o del 50, para mí es un despropósito, sobre todo viniendo, digamos, de sectores de la ciencia, ¿no sé? La verdad que yo la otra vez puse un ejemplo y justamente creo que es bastante válido, ¿no? Decir que nos tenemos que conformar, por ejemplo, con 2.000 kilos de trigo, como yo he visto en un informe, ¿no es cierto?, de un ente estatal, que con, digamos, prescindiendo de insumos, el margen más o menos se podía mantener. La verdad que es lo mismo que decir que es aceptable tener una mortalidad infantil del 3%, por ejemplo. No, la verdad que aceptable no es, porque hoy, utilizando los insumos que tenemos en la medicina, podemos aspirar a un 0,3%. Es decir, bueno, pero la verdad que en la Edad Media se morían 5 de cada 8 chicos. Bueno, sí, pero en la Edad Media ya por suerte la dejaba de lado, ¿no es cierto? Yo creo que es aceptable la mediocridad
no, la verdad, una mala señal, sobre todo viniendo desde lugares técnicos, ¿no? Otro tema con el cual se vende mucho humo, a mi criterio, es el del valor agregado. Por supuesto que es bueno agregar valor, pero determinadas personas hacen creer que el campo es malo porque vende commodities, cuando podría reconvertir todos esos productos con valor agregado, y sabemos que esto no es tan fácil de hacer y de colocar. No, uno tiene que hacer lo que el cliente demanda. Es Exacto. como en cualquier comercio, si uno tiene un comercio gastronómico y se le ocurre, digamos, hacer algo que la gente no quiere, lo más probable es que no va a vender, ¿no es cierto? Y yo una vez puse un ejemplo también acerca de lo que es el valor agregado, ¿no es cierto? Podemos producir, por ejemplo, hojas de papel, ¿no es cierto? Y puede venir alguien con la brillante idea de decir, hojas de papel no vamos a vender más porque se le puede otorgar mayor valor agregado. Y bueno, entonces vamos a transformar todas las hojas de papel en barquitos de papel. Bueno, vamos a ver después quién compra los barquitos de papel. Es así, ¿no? Digamos, uno tiene que hacer lo que el mundo demanda y justamente los países competidores nuestros hacen eso. Producen y, digamos, en mayor cantidad y calidad los productos que nuestros clientes demandan, que además son muchos más que los productores, como dije recién, ¿no es cierto? Yo creo que ir en contra de la corriente solamente para enmascarar trabajo que no es productivo, porque en realidad la finalidad es esa, ¿no es cierto? Es inventar trabajo donde no lo hay. El ejemplo, digamos, que todos siempre recordamos son los electrodomésticos de Tierra al Fuego. Bueno, si nosotros vamos a comprar todos los electrodomésticos multiplicando además el volumen del flete, traerlo a Buenos Aires, después llevarlo 3.000 y pico kilómetros en camión, rompiendo rutas y arriesgando la vida de los choferes, ponerle 4 tornillos, una estampilla, los telgopores y traerlo de vuelta a Buenos Aires otros 3.300 kilómetros, la verdad que eso no es trabajo, eso no es valor agregado. Eso es hacerle pagar al consumidor por algo que no lo vale. Para ser justos, ¿hay algún mea culpa que el campo tiene que hacer? En términos de que En términos de comunicación, no sé, en los términos que vos consideres que quizás no es todo tan perfecto. sí, bueno, el campo ha tenido, digamos, a veces desde ciertos sectores apoyo, digamos, a algunas medidas que después le volvieron en contra, digamos, ¿no? Sobre todo yo recuerdo más que nada las que algunos sectores digamos, del campo apoyaron en el 2002, ¿no es cierto? La verdad que creo que yo haber apoyado, digamos, por ejemplo, la especificación asimétrica digamos, haber obtenido el apoyo mediante, digamos, bueno, que le hayan perdonado las deudas a cierto del sector, fue lo que abrió la puerta a todo lo que vino después, ¿no es cierto? Yo creo que algunos sectores tienen que hacer un mea culpa, sobre todo en haber apoyado políticas que después se sabían que iban a ser perjudiciales para el sector, ¿no? En eso yo creo que sí, no lo digo no digo que sea el sector entero, digo que partes del sector, digamos, abrevaron en ese tipo de propuestas que después era sabido desde el primer minuto que iban a ser mucho más perjudiciales que beneficiosas. Te llevo un poco a la gestión, a la coyuntura, a la actualidad. Seguramente ya existen números, obviamente no existe, respecto de la campaña de Gruesa 2020-21. Bueno, ¿qué te dicen? ¿Cómo estás viendo la situación de soja, maíz? Contanos un poquito de eso. Sí, yo por lo que hablo con mucha gente, bueno, yo estoy, digamos, fundamentalmente, la producción mía está más que nada en el sur de la provincia, ¿no es cierto? Mayor en mayor porcentaje, ¿no? Y yo he visto un incremento, a pesar, digamos, bueno, de las dificultades climáticas que hemos tenido este año en aquella zona, con exceso de humedad, ¿no es cierto?, que mismo hoy lo seguimos teniendo, una mayor tendencia a sembrar mayor superficie de fina, ¿no es cierto? Sobre todo porque, digamos, fue la primera que dio un tipo de certeza de precio a cosecha, ¿no es cierto?, digamos, de un precio más o menos tentador, ¿no? Yo veo que la gente está supeditando las decisiones de siembra y de rotación digamos, a la seguridad que tiene
en cuanto a precio a corto plazo, y la verdad que está dejando de lado la especulación justamente porque cree que especular es probablemente más peligroso, que no, especular no tiene nada de malo, pero es probablemente más peligroso por los posibles cambios de reglas de juego que puedan venir en el futuro. Mucha gente que, digamos, guardó el cereal, hoy está pensando en venderlo a cosecha a un precio que le cierre, porque no sabe qué va a venir el año que viene, ¿no? Yo creo que, bueno, es una incógnita lo que va a ocurrir con la economía el año que viene, porque, digamos, mucho de lo que nosotros estamos viendo hoy producido es justamente consecuencia de decisiones tomadas hace un año, ¿no es cierto? Yo creo que las decisiones que estamos tomando ahora, en realidad se van a terminar viendo el año que viene, y justamente la, la desconfianza de muchos productores es que justamente no saber qué decisiones se van a tomar en cuanto a reglas de juego cuando el dinero no alcance, ¿no? Ahí hay otro tema interesante, que es la proporción de gramíneas y soja, ¿no? El tremendo riesgo de ir en contra de productos como maíz y trigo. Sí, bueno, y eso es justamente lo que hablamos hace un rato, ¿no es cierto? Cuando uno mide bien la participación del Estado en la renta al productor, lo tiene que hacer justamente el cálculo con una rotación que corresponda, digamos, ¿no es cierto? Y con la reposición de nutrientes que además corresponde, que justamente se da en las gramíneas, porque son las que, digamos, aprovechan en el ciclo, en el mismo ciclo, la incorporación de esos nutrientes, ¿no es cierto? Sobre todo el nitrógeno, ¿no? Yo creo que sí, volver de vuelta a prácticas que nos dejaron como herencia niveles pobres de fósforo en el suelo, caída en la materia orgánica, aparición de malezas resistentes o de otras plagas resistentes, es un daño, digamos, que vamos a tener a futuro en el capital, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, la primera premisa que tiene que tener un productor es justamente mantener el capital, ¿no es cierto? Y hacer, digamos, sobrevivir a la empresa, ¿no? A pesar de todos los problemas que tiene. De poco sirve, digamos, cumplir con la parte agronómica, por más que nos pese a nosotros, digamos, como técnicos, si la empresa está en riesgo, ¿no es cierto? Yo creo que el primer objetivo es mantener la empresa y después, bueno, tratar de mantener el capital lo más que podamos, ¿no es cierto? Justamente con rotación, con reposición de nutrientes, renovando maquinaria, haciendo, digamos, las incorporaciones de tecnología que podamos, pero bueno, digamos, no se puede culpar al productor por tratar de subsistir, ¿no? ¿Tienes alguna clase de ayuda en términos de financiamiento o están solos en este camino? Sí, hay financiamiento, digamos, pero eso es, digamos, es aceptar el parche después del martillazo, ¿no? La verdad que, digamos, a vos te someten en muchos casos a vender en cosecha valores bajos y después intentar, digamos, tratar de mantener el flujo de capital durante el año con una inflación del 50%. Y bueno, muchas veces los productores caen, digamos, en la tentación de tomar un crédito, justamente para aprovecharse, digamos, del sistema, las ventajas que te da el sistema para tratar de morigerar la pérdida de capital. Pero bueno, es eso, ¿no? ¿Cierto? No, el crédito no debiera ser utilizado para eso. Uno debiera poder disponer de su capital de la mejor manera, porque justamente nadie sabe mejor administrar su capital que el que justamente lo creó y lo cuida, ¿no es cierto? Yo creo que acceder al crédito solamente para intentar, digamos, salvarse de la inflación, es decir, tomar tasas por debajo de la inflación, es un parche. ¿Cómo analizar los hechos de vandalismo que hemos visto en el campo en estos últimos 2 meses? ¿Es un loquito que va de norte a sur y de este a oeste cometiendo delitos? ¿Hay algo más? Bueno, eso yo no sé si tendrá una organización o no, digamos. No he visto mucho, digamos, mucha reprimenda por parte de las autoridades que debieran haberlo hecho, ¿no? Eso sí lo noto, ¿no? Yo creo que se ha soslayado el problema y se ha dicho bueno, que era algo que ocurría todo el tiempo, y la verdad que no es algo que ocurre todo el tiempo. Yo creo que yo no digo que, pues no me consta que alguien digamos, lo haya planeado y lo organice, ¿no? Pero
pero bueno, es como el resto de la sociedad, hay robos en las casas, eso no paró nunca, ¿no es cierto? Esto se hace evidente porque justamente es daño sin, digamos, sin búsqueda de ninguna retribución, ¿no es cierto? Entonces uno se da cuenta que es una provocación. Ahora, quién lo hace, la verdad que no sé, ¿no es cierto? No sé, pero bueno, está claro que no tuvo tampoco la respuesta de las autoridades que debiera haber tenido, ¿no es cierto? José, yo de mi parte te agradezco esta charla y te devuelvo con Karina Rodríguez para seguir discutiendo algunos temas del campo. Muy agradecido. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a vos. José, una pregunta de estricta actualidad. Hace muy poquitos días, unas 180 instituciones y organizaciones se reunieron con el canciller Felipe Solá para conformar una suerte de consejo en el cual el canciller señaló literalmente que le pedía ayuda a estas organizaciones, entre las cuales hay cámaras del sector, para poder exportar. Como productor, ¿cuál es su visión al respecto? Yo creo que digamos, la primera ayuda tiene que venir del lado del gobierno y es justamente revisar el tratamiento fiscal que tiene para con el sector, ¿no? Yo creo que la primera señal es esa, porque si nosotros tenemos que marcar algo que no funciona, lo primero es eso. Lo primero que no funciona es justamente eso, el tratamiento fiscal que tiene el sector. Finalmente, consultarlo respecto de cuál es su posición acerca de cómo comunica el campo, cómo comunica hoy el campo, que no es una entelequia, es un conjunto de productores, de empresarios, de industriales que conforman una suerte de cadena muy importante para la economía, pero también para la sociedad argentina, a partir de la generación de puestos de trabajo. No le pido como analista en comunicación, porque no lo es, sino como productor agropecuario. ¿Cómo cree usted que hoy comunica el campo? Bueno, yo por empezar soy de los que cree que la comunicación no debiera ser tampoco una obligación desde el campo, ¿no? De la misma manera que no le pedimos a otros sectores que comuniquen cuál es su esencia o para qué están, ¿no es cierto? Nosotros estamos para producir, para alimentar a la sociedad, para atraer divisas. Hay que recordar que el sector nuestro trae 2/3 de las divisas que entran al país y por las cuales después se mueve absolutamente toda la economía, ¿no es cierto? Yo veo que en muchos casos hay discusiones que son, digamos, como una vez un manual, digamos, un manual de la escuela y se habla, digamos, de venenos y de oligarquía y de, digamos, de gente de la tierra. La verdad que eso no nos representa a nosotros, pero no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo, en este caso, bueno, la educación, digamos, que provee el Estado mismo, ¿no es cierto? La verdad que si el objeto de vuelta es defenderse, creo que estamos gastando energía en algo que no corresponde. Vayamos a la fuente, ¿no? Dejemos, digamos, justamente de hacer mala prensa contra un sector que no la busca. Justamente, el sector en todo caso no debería estar defendiéndose de eso, ¿cierto? Así como la gente tampoco tiene que andar cazando leones por la ciudad, porque, digamos, no es menester de ellos, tampoco es menester del campo contestar las mentiras que se vierten a diario, ¿no es cierto? También hay, bueno, yo quiero mencionar también lo de ley que propuso acerca de la prohibición de aplicación de fitosanitarios. Eso es algo que también está partiendo, digamos, desde el Estado, en este caso de la Cámara de Diputados. ¿Por qué tenemos que, está bien, nos tendremos que defender, pero ¿por qué tenemos que defendernos nosotros de un problema que no existía? Porque el problema lo están causando otros, digamos. Estamos discutiendo algo que no se discute más en ningún lugar del mundo, ¿no? También estamos discutiendo la propiedad privada, otra cosa que tampoco debiera discutirse, ¿no es cierto? El sistema capitalista también discutimos, bueno, qué sé yo. La verdad que son cuestiones que se han zanjado hace décadas, ¿no? Hemos visto, no hace falta, digamos, teorizar mucho, solamente tenemos, digamos, la evidencia empírica de lo que le ha pasado a los países que han tomado ese camino, que el 100% de ellos se ha destruido, digamos, económica, social y moralmente, y acá seguimos discutiendo si eso es válido o no. Hemos tenido el último ejemplo de Venezuela, como, digamos, para tenerlo más fresco, a ver si realmente
funciona destruir el sistema productivo, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que se pierde tiempo en muchas cosas, ¿no? Ahora, que nos tengan entretenidos defendiéndonos de cosas, digamos, que no tienen sentido y nos saquen tiempo para producir, creo que hasta los perjudica a ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, servirá para tapar otras cosas, ¿no? José, muchísimas gracias por este diálogo que ha mantenido con la plataforma de medios agropecuarios. Ha sido usted muy atento en prestarse a este diálogo en el que, como lo hacemos en cada oportunidad, intentamos que el productor se exprese en primera persona a través de como hay tantos otros espacios también para hacerlo. Ha sido muy gentil. Bueno, no, el agradecido soy yo para ustedes, Karina y Claudio. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ingeniero Claudio Gianni, gracias también, por supuesto, por la participación en esta entrevista. Les agradecemos a todos el habernos acompañado hasta aquí y, como es habitual, nos reencontramos siempre a través de cualquiera de los medios que integran la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Que sigan ustedes muy bien. Gracias.